Quería preguntarte antes de que empieces a contar historias, era cómo empezaste, por qué decidiste estudiar lo que estudiaste, cómo fue un poco tu historia y cómo terminaste en la física forense, y después era buenísimo escuchar la historia que tengas. Bueno, esta historia tiene un comienzo pero no tiene un final. Yo no terminé en la física forense, no sé todavía dónde voy a terminar, pero sí es una larga historia. Yo estudié física como muchos de ustedes porque me interesaba el átomo, las galaxias, la mecánica cuántica, con un montón de inquietudes por entender la naturaleza. Durante la carrera fue un estímulo muy grande una sección, una revista que fue la Scientific American, que en aquel entonces se conseguía en español, en los 80. Y tenía una sección, no entendía nada de la Scientific American, yo la miraba siempre, la leía y todo, pero tenía una sección que se llamaba Taller y Laboratorio, de Walker, Earl Walker. No existe más la sección tan buena como era. Y los experimentos que aparecían para hacer en casa o para hacer en el laboratorio eran fascinantes. Y las descripciones, el tipo en un momento se pone a estudiar el café a la turca y te describe cómo hierve el agua. Pone un vaso precipitado con agua arriba de un mechero y te cuenta una página entera de la Scientific American de cómo hierve el agua, lo que él ve cuando pone a hervir agua. Y esa capacidad de observación me fascinó siempre. Entonces siempre fui un loco del laboratorio, de ver de qué manera medir cosas, observar la naturaleza, observar detalles. Y bueno, la carrera que hice no fue ni muy brillante, ni muy rápida, pero bueno, fue la carrera de física que podía tener en los 80. Viví una etapa muy interesante, no académicamente, pero sí políticamente, porque en el 83 yo estaba promediando mi carrera y el 83 en la universidad fue un hermoso torbellino, porque volvió la democracia, porque se inició el centro de estudiantes en las facultades. En la Facultad de Ciencias Exactas fue uno de los primeros centros de estudiantes que volvieron. En Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Yo empecé la facultad con un examen de ingreso, con cupo y con la policía en la puerta revisándote el bolso cada vez que entraba. Y yo vi irse la policía de la universidad, participé de la lucha por los derechos humanos, digamos, rescato mucho, digamos, y eso tiene un valor que no es desde no tiene un valor político, tiene un valor que va más allá, tiene un valor que tiene que ver con la sociedad, con la hermandad, la comunidad de pensamiento, con los otros, con hacer una cosa colectiva, con hacer una construcción colectiva nueva, distinta, con animarnos en una época también muy naif, pero agradezco eso, porque el cinismo no te lleva muy lejos, que digamos, y creo que eso fue algo muy determinante en adquirir perspectivas, saber cómo funcionan las cosas. Eso me permitió actuar con gente de distintas facultades, de distintas carreras. Eso me abrió mucho la cabeza. En ese sentido, creo que la universidad, es muy importante que la universidad tenga un carácter universal, que vos tengas contacto con gente de otras carreras, con gente del resto de la sociedad, digamos, es importante la circulación, porque en la etapa universitaria uno se entera de cómo funciona el mundo y uno aprende a moverse en el mundo y después salís al mundo y ese esquema que hayas aprendido te ayuda o te impide hacer cosas. Así que, y además siempre tuve una inquietud, digamos,
Yo necesitaba plata para terminar la universidad y en aquel momento era un muy buen jeite dar clases. Dar clases a secundarios, dar clases a universitarios que no tenían de otras carreras, que no, de gente de economía y biólogos que no podían, daban pie con bola. Así que muy tempranamente, en segundo o tercer año de la universidad, yo casi vivía, en aquel momento había poca gente dando clases, prácticamente vivía de dar clases particulares. Y eso me dio un ejercicio de explicar temas. O sea, ¿cómo das una clase particular? Vas a la casa y mientras te cuentan lo que tienen que hacer, vos mirás la carpeta rápido, organizás el tema, te fijas cuáles son las dificultades y empezás a hablar y a construir una clase que no tenías preparada, porque nunca la podés tener preparada porque no sabés de qué era la clase antes de llegar al lugar, ¿no? Así que eso me dio un muy buen ejercicio explicando. Y en el año 84 fue el primer concurso que hubo en la universidad, fue el ingreso 84, acababa de asumir Alfonsín en diciembre y había que armar las cátedras del ingreso del año siguiente con toda una nueva estructura universitaria y se acababan los cupos. El CBC todavía no había tiempo de armarlo, no existió hasta el año siguiente, ¿no? Y en el ingreso 84, como yo estaba muy emocionado que había concursos, era la primera vez que había concursos en la universidad para mí, me presenté a todas las categorías, ¿no? Porque quería ver cómo era un concurso. Me preparé todos los cargos. Y había gente muy piola en aquel momento. Me dijeron que mi explicación había estado muy buena y me dieron cargo de profesor. En mi primera experiencia docente universitaria, nunca más se pudo volver a hacer, nunca fui profesor universitario, nunca volví a hacerlo, pero digamos, siempre ejercí lo que es la docencia con mucha pasión, como una actividad fuerte. Y después de eso fui docente en los laboratorios, sistemáticamente, y me gusta mucho la física experimental. Me gusta mucho agarrar un problema y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos? Y arreglármela. Cuando vino la época del trabajo especial, no sabía si hacer teoría o experimental, estaba indeciso. Fui al laboratorio Tandar y había alguien que estaba iniciando una línea en colisiones atómicas. Y me dijo, bueno, se podría hacer un trabajo en este tema. Fue Ignacio Nemirovsky el que me recibió. Me contó el tema, me pareció divertido y le digo, bueno, vamos a ver el equipo. Sí, dale. Entramos a la sala del Tandar, que no sé si las vieron, son unas salas enormes, llenas de equipo, sofisticados, qué sé yo. Y me dice, bueno, le digo, ¿cuál de todas estas es nuestra línea? Esta, me dice, me señala una tapa en la pared, ¿no? La línea no estaba, no había nada. Y eso me enamoró, dije, listo. Participar de cero en algo me pareció algo formidable. Y esa fue mi primera experiencia con la investigación y a la vez fue mi primer choque. Porque bueno, estudiaba la emisión de radiación en colisiones ion-átomo. Estaba buenísimo el tema, era re loco, digamos, era interesante. Era algo que no estaba hecho, etcétera, etcétera. Pero yo, una vez por mes, iba a mi director y le preguntaba, ¿para qué hacemos esto? ¿No? Y porque está bueno, fíjate, nadie lo hizo, y ¿qué pasa con esto? Y sirve para, en aquel momento se ponía, y sirve para la astrofísica, para entender cómo funciona. Y nunca vi nadie en el laboratorio leer un artículo de astrofísica, ni ver para qué servía calcular esas secciones eficaces, ni medirlas, ni... Pero eso se ponía en los papers, en la introducción, esto sirve para la astrofísica y para la construcción del tokamaks, y después se seguía con las secciones eficaces y lo mismo de siempre. Y eso me divertía la investigación, pero siempre me dolió un poco.
Cuando terminé, quise seguir en el tema y ahí fue que vine a Bariloche. Me dijo mi director que, bueno, faltaba masa crítica en Buenos Aires, que tenía que venir a Bariloche y vine a trabajar en el grupo de colisiones atómicas. Al principio vine para hacer un curso de un año, para hacer los cursos del doctorado, y después me gustó y me quise quedar y después ya me quedé. No quise volver más. A mí me gustaba mucho Bariloche porque venía seguido de vacaciones, me gusta la naturaleza, la montaña, caminaba mucho en aquel entonces. Ahora camino menos, pero... Así que yo vine por Bariloche más que nada, por cambiar de vida. Y me acuerdo a mi jefe del CBC de aquel momento, le escribí una larga carta diciéndole que estaba muy bien, estaba en el lugar que quería, tenía una buena beca, estaba empezando mi carrera, pero la investigación básica, no sé para qué estoy estudiando esto, que estoy estudiando un tema que hacía 20 años lo venía estudiando y parecía calcular los epiciclos del modelo de Copérnico, ¿viste? Perdón, de Ptolomeo. Y bueno, estaba buenísimo, todos los días hacía cosas copadas, que no me aburría, pero había algo que no terminaba nunca terminó de cerrarme. Seguramente había algo en mí que tampoco terminó de cerrarle a la gente del laboratorio, porque con algunos me llevé muy bien y con otros no tanto. Y hice mi doctorado, pero nunca me salió una beca para irme afuera. Lo cual fue Bueno, terminé un poco peleado con mi director de tesis y sus cartas no fueron todo lo alentadoras que necesitaba para irme afuera, ¿no? Y eso fue feo porque, bueno, yo hice el asado porque literalmente prendí el fuego de todos mis compañeros de acá que se fueron afuera y después hice el asado cuando volvieron, pero yo no me fui. Y al quedarse, por más que aprendí mucho y hice un montón de cosas en ese tiempo, yo me quedé de jefe de trabajos prácticos en el instituto, hice un montón de cosas, monté laboratorios, hice un trabajo bárbaro y mis amigos volvían y asumían como profesores. Y digamos, tenía un currículum deteriorado ya. Así que empecé a buscar otros horizontes y empecé a ver, porque había leído una novela, porque me di cuenta que yo estaba haciendo lo que me había pintado, ¿entendés? Yo había dicho, bueno, a ver, ¿a dónde puedo laburar? Hay este laboratorio, elijo voy acá, trabajo en el tema que me dicen, y después hago otro tema que me dicen, y yo no había elegido nunca el tema, nunca había elegido algo que me entusiasmara, y nunca había encarado un trabajo que yo diga, este es un problema que me interesa resolver. Yo quiero responder esto, ¿sí? Es cierto que Colisiones tenía la virtud de que había mucha mecánica cuántica y está mucho de la interpretación de la mecánica cuántica. Y eso era un tema que me picaba en el zapato, ¿no? Que me permitía aprender un montón de cosas. Pero yo necesitaba algo que yo diga, los grandes científicos, si vos ves, no es que yo quería ser un gran científico, pero si vos ves a los tipos que producen avances, se dedican a problemas que a ellos les preocupan, ¿sí? Entonces dije, ¿qué es lo que me interesa a mí? Y en aquel momento surgió un experimento que fue el de las trampas ópticas de átomos. Y a mí me enamoré. Lo leí en una revista y dije, no vale la pena hacer nada más que esto. Esto hay que hacerlo, agarrar un átomo y dejarlo en el aire y ponerlo a 2 milikelvin
Está buenísimo, digamos. Y yo sabía de espectroscopía, sabía de colisiones atómicas, o sea, veía la belleza del experimento. Hacían con eso la condensación de Bose-Einstein. Pero a mí la idea de tener un átomo ahí quieto me parecía buenísima, por algún motivo. La tecnología me parecía muy ingeniosa y el experimento no era tan difícil. Entonces presenté un proyecto para armar ese experimento en el instituto, en el laboratorio instituto. El laboratorio, la piecita de óptica que hay en el Instituto Balseiro, la armé yo como parte de ese proyecto. Yo presenté un proyecto, en aquel momento había guita porque venía el FOMEC y los primeros FOMEC, que fueron unos fondos para mejorar la calidad educativa. Entonces yo presenté un proyecto, con eso hicimos la salita, pusimos el mármol, yo diseñé la mesa antivibratoria. Yo no sabía nada de óptica, ¿no? Pero le metí para adelante, fui, hice cosas, visité la gente del CIOP, que sabían de óptica, y encontré gente muy macanuda allá, con la que me llevé muy bien. Y conocí en una AFA a un tipo que trabajaba en Montevideo y que tenía ese experimento andando, que lo había aprendido a hacer en Francia. Así que conseguí guita, me fui un mes a Montevideo, que es una ciudad preciosa, y aprendí a hacer el experimento, volví acá, empecé a hacer algunas cosas, y ahí, en ese momento, volvió del exterior. Bueno, en ese momento yo me daba cuenta que mi carrera estaba en una situación complicada, ¿no? Había dejado el tema en el que había hecho el doctorado y me había puesto a laburar en algo que solo, no sabía dónde iba a ir a parar, pero estaba claro que yo tenía ganas de hacer eso. Así que dije, me dedico un año y pico a hacer esto. En aquel momento estaban bloqueados los ingresos al CONICET, o sea, la situación estaba en una nube que no se sabía, tenía una prolongación de beca. Como no estaban los ingresos al CONICET, te daban unas prolongaciones de 3, 4 años de beca, y estabas ahí. Y, o sea, estaba inquieto, estaba haciendo algo raro. Y ahí vino el Alex Feinstein del exterior, junto con el Pablo Echegoyen, a montar el laboratorio de óptica. Cayeron con sus equipos nuevos, los láseres que estaban importando, pero el laboratorio no existía. Entonces vieron que yo tenía la mesa, que estaba todo listo para echar a andar las cosas, me dijeron, ¿podemos hacer el experimento, hacer algo acá? Sí, ¿cómo no? ¡Puah! Enseguida el laboratorio de óptica se llenó. El laboratorio del Alex empezó en el laboratorio instituto. Y me puse a usar lo poco que había aprendido por mi cuenta. Y empezamos a diseñar el otro laboratorio, ayudé a montar las cosas. Yo tenía mucha habilidad experimental en aquel momento. Con Alex siempre hubo esa complementariedad. Hay dos escuelas de física, ¿no? La física de la Victorinox y el alambre, ¿sí? Y la física de, bueno, para este experimento hay que agarrar el catálogo, comprarle el equipo, ponerlo arriba de la mesa y medir, ¿sí? Y ambas tienen su encanto y su fundamento, ¿no? Las físicas son ideas, entonces hay que usar cosas, hay que usar tus ideas para resolver los problemas instrumentales, o la física es otra cosa, es la interpretación de los experimentos y no hay que perder el tiempo haciendo andar una rendija, ¿viste? Son dos argumentos, son dos visiones distintas, no digo que sea una mejor que la otra, pero son dos estrategias distintas de encarar la investigación. Y en ese sentido nos complementamos muy bien, ¿no? Porque yo era armaba fuentes de tensión, armé un PID con el Horowitz. ¿Sí? Agarré el Horowitz y dije, bueno, proporcional, circuito proporcional, uno operacional que hace esto. Integrador, circuito integrador. Derivador, circuito derivador, la suma de los tres con un potenciómetro. Y hice el estabilizador de temperatura del crióstato ahí, es una cajita así y está hecha con
con lo que uno aprende leyendo el Horowitz, ¿no? No compramos nada con eso. Y anda bárbaro. Y bueno, trabajé ahí en el laboratorio con el Alex, que cuando el laboratorio empezó a andar, yo empecé a divertirme menos, ¿sí? Porque a mí lo que me gustaba era echarlo a andar. Y desde que llegué acá a Bariloche, que yo trabajaba todos los años en el curso de formación continua de docentes secundarios, yo ayudaba ahí y ahí lo conocí a Ernesto Martínez y me encantaba porque era la única actividad de divulgación copada que había acá, que se parecía a cosas que yo había hecho en Buenos Aires. El curso de ingreso en Buenos Aires lo había hecho con filósofos, o sea, era otro ambiente, ¿no? Era gente muy grosa, pero con otra cabeza. Había muchos filósofos, epistemólogos, dando cursos de física 1. Era muy gracioso, era muy loco todo lo que hacían. Y yo encontré un poco ese diálogo más picante con Ernesto Martínez y dando los cursos para profesores. Eso me gustó mucho. Y un día cayó Ernesto Martínez en el laboratorio con un problema de forense. Él venía haciendo actividad forense de hacía tiempo, principalmente en accidentes de tránsito, ¿no? Haciendo reconstrucción de accidentes de tránsito usando conservación del impulso y de la energía, y de a poco fue, sobre todo del impulso, la energía es más difícil, y de a poco el tipo fue mostrando y fue viendo, fue descubriendo que con poca física o con física muy elemental y buen ojo, vos podías hacer contribuciones significativas en una causa judicial. Y ahí fue cuando cayó con una causa que fue la de Miguel Bru, que fue una causa que a mí me había pegado cuando era estudiante. Miguel Bru era un estudiante de La Plata que en el año 84 la cana del barrio empezó a hostigarlo porque él le metió una demanda a la policía por malos tratos. Y 84 acababa de empezar la democracia, y qué sé yo, y en la comisaría lo ingresan a la comisaría, lo ingresan en el libro de la comisaría, lo torturan y lo matan en la tortura. Entonces hacen desaparecer el cuerpo nunca más apareció, y lo borran del libro de la comisaría y ponen otro nombre encima. Y ese caso me había conmovido mucho cuando era estudiante de la facultad, yo en esa época estaba en la facultad, porque fue un desaparecido en la época de la democracia, con toda la mecánica del desaparecido, ¿no? Fue un coletazo de algo que ya no iba más, ¿no? Así que había sido un caso que yo lo tenía muy presente y que me había dolido mucho. Así que fue una emoción muy grande poder ver. Lo que hicieron fue llevar al laboratorio el libro y ver si se podía leer lo que estaba escrito antes de que lo borraran y le escribieran encima. Y fue muy loco porque cuando llevaron el libro al laboratorio dijimos, bueno, tenemos un espectrómetro Raman que salió $70.000, es el mejor espectrómetro Raman que hay en la Argentina, vamos a hacer Raman. Y hicimos Raman y aparece pura fluorescencia, ¿no? Haces absorción y ves que la tinta es tinta. Pero, viste, no aporta mucho. Y eso es medio triste, ¿no? Y uno se queda pensando, ¿no? Que tengo este laboratorio, tengo este equipo, ¿qué puedo hacer? Poco. Y ahí yo hice un clic muy extraño, que es como si hubiera estado esperando todo el tiempo esa oportunidad. Dije, bueno, ok, me cago en el equipo. Necesitamos distinguir lo que es tinta de lo que no es tinta, qué es tinta y qué es
tiene otro color. Entonces necesito, para distinguir que es tinta, algo que dé mayor contraste en la tinta. Entonces, como la tinta es azul, ilumino con luz roja y veo mejor resaltada la mancha de tinta. Y además necesito una luz roja distribuida. ¿Sí? Entonces agarré el iluminador de un microscopio, esos anulares, le metí un celofán rojo y lo iluminé y le sacaba una foto con una cámara. De la primera cámara digital, la compramos para eso, una de las primeras cámaras que se conectaba a la PC y sacabas la imagen. Una cosa re moderna era. Y además ahora quiero ver el relieve. Entonces para ver el relieve no quiero ver la tinta. Y si no quiero ver la tinta, ilumino con luz azul y rasante. ¿Y de dónde tengo luz azul y rasante? Y le pedí a Germán una linterna y le puse un celofán azul y le dimos con la luz rasante y le sacaba una foto sin mover nada. Y para descontar la tinta que viene de abajo, porque del otro lado le habían escrito con muchas ganas, le puse una tapa de CD para levantar y le metía luz blanca por abajo, entonces se transparentaba todo lo que estaba del otro lado de la hoja. Entonces sacábamos 3 fotos. Una que me mostraba qué es tinta, otra que me mostraba qué es relieve y otra que me mostraba qué es de abajo. ¿Sí? Entonces, de toda la tinta que veíamos, descontábamos lo que era de abajo, eso lo sacaba, y toda la tinta con relieve que había, que no pertenecía a la sobreescritura, la anotábamos. Y eran puntitos. ¿Sí? O en relieve había algunos trazos que no pertenecían ni a la escritura de abajo ni a la escritura de arriba, la sobreescritura. Quedan trazas, porque cuando mirás al microscopio el papel es como una tela, es como un plato de fideos de fibras. Entonces, cuando vos escribís, la tinta es espesa y marca las fibras de afuera, pero también marca algunas fibras que están más abajo, que derrama la tinta. Y cuando borrás la parte de arriba, lo que haces es arrancar las fibras de arriba, pero siempre quedan algunos puntitos de la escritura. Entonces esos puntitos, cuando los borrabas de la foto y dejabas solo los puntitos, prácticamente se leía lo que estaba. ¿Sí? Era uno de los puntos como usted quiera. Y eso se lo dabas al perito calígrafo que estaba ahí y él decía, sí, esto es una B larga con el trazo que tiene, el coso, estaba el palito de la R, ahí se perdía la lectura y después venía una línea de cierre, entonces que era 3 letras, B, tal vez una R, era muy verosímil que dijera Bru. ¿Sí? Y eso fue muy útil en el juicio porque fue la evidencia objetiva de que Miguel Bru había pasado por la comisaría, al no aparecer el cuerpo. Y nada de eso, lo único que había era el testimonio de los presos, que lo habían visto, uno de ellos decía que lo había visto. Pero como los presos le tenían especial bronca al comisario, era un argumento que la defensa lo desestimaba, ¿no? La defensa del policía. Ahora, ahí apareció la parte graciosa, ¿no? Que es, tenemos un espectrómetro de $70.000 y terminamos resolviendo el problema con una linterna y unos cachos de celofán. Y esa es una idea que me enamoró, digamos. A mí me parece que parte de la estética del físico es la del ciruja. Es la de utilizar algo que no está hecho para algo con suficiente ingenio como para que sirva, ¿sí? Y demostrar un punto. En todo el ambiente, en toda la estética de CSI y todo eso, la apuesta es tecnológica, ¿no? Es decir, voy a usar algo muy sofisticado, muy caro. Pero para un físico usar algo más barato es un placer. Nosotros nos gusta juntar puchos y nos gusta usar cosas viejas y es parte de la estética del laburo. Con los ingenieros no pasa eso. Con los ingenieros se enojan, dicen, ¿por qué no lo haces bien? ¿Sí? Es decir, bueno, si con esto alcanzan, no necesito hacerlo mejor. ¿Sí? Sí, no sé a quién darse. Así que para mí fue eso que hice fue algo que me partió la cabeza, me quedé
regulando sobre el tema, me dio mucha satisfacción. Primero, tenía otra característica más. El trabajo había sido corto, nos habíamos matado laburando, pero creo que trabajamos 10 días. Y había que resolver las cosas ahí. Y era útil. Era útil. Los tipos se fueron, hubo un juicio, condenaron al subcomisario. Era otro juego, otro canal. Y al mes, más o menos, me vino a ver Ernesto Martínez al laboratorio y me dijo, mirá, me cayó una causa que es muy grande, que necesito ayuda, que era la causa de Teresa Rodríguez. ¿Me ayudás? Y antes que termine de decirlo, dije, sí, cómo no, agarré mis cosas y me fui a trabajar con él. Lo cual no fue nada sencillo, ¿no? Porque yo tenía un rol en el laboratorio y qué sé yo, pero era como esas cosas, fue un impulso, fue algo que yo dije, yo quiero más de esto. Porque tiene vértigo, tiene utilidad, tiene otros condimentos. Y empezamos a trabajar en la causa de Teresa Rodríguez, que era una causa, la conocen supongo, algo, era una causa que tenía, básicamente es un crimen que se ve en televisión, está filmado en una manifestación, se ve a policías con armas disparando en un puente, se escuchan los disparos y en un momento se ve a Teresa Rodríguez que cae. Entonces está filmado, lo ves, pero no sabes quién dispara, no hay manera de saber quién está disparando. Entonces, muy insultante el caso, ¿no? Tenés una evidencia donde tú estás viendo lo que pasa y no podés determinar quién está disparando. Entonces era muy angustiante, era un caso muy tenso de ver, de analizar. Y nos pusimos a laburar y laburamos un año en eso, siguiendo distintas estrategias. Un año en el que yo sabía que le había dedicado un año a montar el laboratorio de óptica. Vino Alex, le dediqué otro medio año a montar el laboratorio de óptica, a ayudar con el montaje del laboratorio de óptica. Después vino Ernesto Martínez y me dedicó un año a hacer otra cosa. Claramente estaba con serios problemas, ¿no? Por otra parte, igual estaba en serios problemas, porque al no haberme ido al exterior, ya tenía un hándicap negativo, que o hacía otra cosa, no tenía otra, ¿sí? No tenía mucho para elegir. Así que laburamos, el laburar con Ernesto era un placer superior, fue una hermosa experiencia. Yo cuando estábamos haciendo el laboratorio de óptica, yo me estaba separando. Y cuando trabajamos en Teresa Rodríguez, se estaba separando él. Así que todo estuvo atravesado de unas situaciones personales muy movilizantes, ¿viste? Fue un momento, o sea, no fue lo único que nos pasó eso. Y tuvimos una idea muy linda, la hicimos andar y cuando la hicimos andar era una idea tan simple, tan fácil de contar, que la hacíamos y decíamos, no solo estábamos contentos por haber resuelto el problema, sino que estábamos contentos porque se lo podíamos contar a un secundario, ¿sí? Era algo lindo para contar y era una demostración de lo útil que puede ser la física, una física elemental, ¿sí? El primer sorprendido en que ande la técnica era yo. El día que empezó a andar dije, ok, yo estaba haciendo esto, pero nunca se me ocurrió que iba a andar. Nunca se me ocurrió que iba a andar. Y cuando empieza a andar, te empieza a funcionar otra cosa, bastante más jodida, que nunca había entrado en juego. Me acuerdo que cuando estaba en la facultad una vez había escuchado a un ayudante que le decía a otro, y sí,
cuando estoy corrigiendo un parcial y tengo la duda si el tipo sabe o no sabe, yo lo apruebo. Total, un físico, ¿qué daño le puede hacer a alguien? Si fuera un médico todavía, ¿viste? Un físico que no sepa nada, ¿a quién le importa? ¿No? Y eso es una cosa que me quedó siempre regulando, ¿no? Me dio bronquita, ¿viste? Me dio bronquita, pero tenía razón. ¿No? Y cuando estamos terminando el trabajo de Teresa Rodríguez, digo, ¿y yo voy a firmar este trabajo? ¿Y este trabajo va a mandar a alguien en cana? Y fue la primera vez en toda una carrera de hacer investigación, que me di cuenta que cuando uno llega a una conclusión, hay que hacerse cargo, ¿sí? Hay que hacerse cargo. A los ingenieros lo ven más seguido eso, ¿no? El ingeniero hace un puente y el puente se cae o no se cae. Si el puente se cae, va en cana el tipo, ¿sí? Porque es responsable. Yo en aquel momento era docente de mecánica 1, ¿no? La materia que hacen en el primer cuatrimestre acá. Era docente de mecánica y hasta entonces, en los parciales, los errores de cuenta no contaban, ¿sí? Porque lo que importan son las ideas. En la física lo que importa son las ideas. Las cuentas, ya te dan una masa negativa. Será así, ¿sí? Y los alumnos te lo discuten, ¿viste? Te lo discuten con onda, porque dice, ¿qué importa las cuentas? Mirá, yo escribí el hamiltoniano, saqué la sucesión de Lagrange, medio mal, pero bueno, qué sé yo. ¿Por qué me vas a ponerme 10? ¿Sí? Y yo empecé a descontarla, el 50% de cada ejercicio eran las cuentas. Porque si vos no haces bien las cuentas, vos tenés que llevar la idea hasta el final bien. Eso es lo que tenés que hacer, ¿sí? Y te tenés que hacer cargo de lo que da. Y si no, lo más fácil son las cuentas, hacerlas bien, ¿sí? Si tenés las ideas, hacer las ideas y las cuentas. Y eso fue una discusión terrible, pero para mí fue un cambio de cabeza muy grande, ¿sí? De ver que todo profesional tiene una responsabilidad, ¿sí? Tiene una responsabilidad de para qué usa las cosas, pero tiene una responsabilidad en los resultados que hace, ¿sí? Es cierto que si vos te equivocás en 3 órdenes de magnitud, en una sección eficaz que nadie va a usar ni siquiera para astrofísica, bueno, a los 2 años alguien escribirá, esto está mal calculado, y vos escribís sorry, y ese sorry es otra publicación que suma a tu currículum. Pero este juego es más interesante, me pareció más interesante, me pareció que el pellejo estaba en juego, lo humano, ¿no? Me parecía el drama humano, me parecía un asesinato, que vos estabas viendo a la persona caerse y nunca se iba a levantar, y eso también te trae mucha angustia, y es muy interesante cómo en eso Ernesto fue un excelente maestro, ¿no? Porque él insistía en el tema de, si querés ayudar, no trates de ayudar, ¿sí? Tratá de entender. Lo que tenés que hacer es entender. La metodología científica está hecha para entender lo que pasó. Sea lo que vos pensás que pasó, o sea lo que no te gusta que haya pasado, ¿no? Y por eso nunca nos impulsó el espíritu justiciero, sino nos mantuvimos con la idea de qué podemos aportar para entender lo que pasó o para limitar las versiones de lo que pasó, ¿no? La física muchas veces no alcanza para resolver un caso, pero sí para establecer condiciones del escenario. Y muchas veces esas condiciones son suficientemente restrictivas para entender lo que pasó o para asignar una responsabilidad. Así que bueno, lo que descubrimos es que estaba buenísima la actividad, que era un aporte que no estaba, que funcionábamos también de puerta del sistema académico, los jueces nos consultaban y nosotros los conectábamos con otra universidad o con, digamos, uno por la actividad conoce gente del ambiente académico a la que derivar los casos.
Y así empezamos a laburar en esto, en un momento en que casi no existía CSI, o sea, la idea en aquel momento era realmente loca, era realmente extraña, y por más que los colegas decían, qué bueno, qué copado, qué sé yo lo que hacen, llegaban las evaluaciones y nos daban con un caño. Nos presentamos a varios PICT y ni pasamos la mesa de entrada. La primera evaluación ya no podíamos conseguir fondos para laburar. Sabíamos ambos que estábamos inmolando nuestra carrera. Martínez menos que yo, porque él le faltaba poco para jubilarse y estaba en la CONEA, que es un poco más laxo, pero yo estaba en la carrera de CONICET al borde de que me hagan pomada, ¿no? Pero estando con Martínez logramos publicar algunos resultados. Martínez escribía muy bien y muy rápido. Entonces, yo hacía cálculos y usaba mucho la computadora, era el que programaba, el que armaba las cosas, hacía muchas cuentas y Martínez iba escribiendo y me pedía gráficos y así íbamos sacando cosas. O sea, funcioné de ayudante de él. Y tenía unas ideas hermosas, Martínez, y era muy lindo conversándolas, ¿no? Trabajamos en la masacre de Avellaneda con las mismas técnicas, en varios accidentes de catedral. Estuvo buenísimo, fue una experiencia muy linda. De a poco yo fui cambiando de tema en el CONICET y más o menos me la bancaba. Y un día se murió Martínez. ¿Sí? Tuvo un problema cardíaco completamente inesperado, y luego se murió, ¿viste? Y teníamos un convenio para escribir un libro que no estaba empezado, que pidió el Superior Tribunal de la provincia. Yo no tenía oficina, yo en aquel momento estaba en La Pajarera, lo que llaman La Pajarera, que no había nadie en La Pajarera, era un depósito de mugre. Yo tenía ahí la oficina. Tenía una laptop, esa que dejó de andar hace poco, la Hewlett Packard. Tenía una laptop que era mía, nunca la CONEA me había comprado una computadora ni nada, así que tenía mi laptop, laburaba en un altillo y me cerraron la puerta con llave de la oficina de Martínez, de todos los libros, los papeles. Y de a poco, ¿viste? Me acuerdo que dije, el subsidio del libro. O sea, a la semana dije, el subsidio del libro, ¿qué va a pasar con eso? Entonces fui a la Fundación Balseiro y me dijeron, no te preocupes, ya lo dimos de baja, devolvimos la plata. No, el libro hay que hacerlo igual, sobre todo ahora hay que hacerlo, ¿no? No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Entonces recuperamos el convenio, que ya lo habían dado de baja. Recuperamos el convenio, de a poco hablé con el gerente de física, que estaba recién asumido, por suerte era un amigo mío, que es Pablo Feinstein, y logré que me dieran la oficina, la llave de la oficina. Me querían sacar todos los libros, porque eran de Martínez, entonces tienen que ir a la biblioteca, y había libros que habíamos comprado con guita que habíamos conseguido con las pericias y cosas por el estilo. Y yo no tenía claro en aquel momento que yo pudiera llevar adelante un laburo. Yo siempre siempre habíamos sido Batman y Robin, y yo era Robin, ¿viste? Así que ahí cayó el primer laburo, que fue uno de las góndolas de Catedral, las góndolas de Amancay, que se cayó una góndola al piso.
Y ese trabajo le pedí ayuda a los Kigil, con el que habíamos hecho otros trabajos de Eduardo Kigil. Habíamos hecho algunos trabajos también sobre catedral con Martínez. Y trabajé con el Oski ahí. Y ese fue mi primer trabajo sin Martínez. Y al final de esa actividad, el Oski se fue afuera, trató de hacer otra actividad, qué sé yo, así que me volví a quedar solo. Y ahí fue que me cayó el trabajo de la masacre de Trelew. Que era hacer un análisis en las paredes de la base Almirante Sar, donde fue la masacre de Trelew en 1972, un caso que tenía 35 años ya en aquel momento. Y al margen de lo técnico, era hacer un trabajo con un presupuesto que había que estimar. Nunca había estimado un presupuesto. En una ciudad que está a 1000 kilómetros de acá. Con nadie, porque no tenía a nadie con quien laburar. O sea, fue durísimo. Estuve a punto de largarlo un montón de veces eso. Y bueno, en aquel momento conseguí que viniera a trabajar conmigo Marina Stuque, que me ayudó que funcionó como ayudante allá en el trabajo. Y conseguí una fotógrafa, porque el trabajo era destructivo, y vino Alejandra Bartoliche como fotógrafa, que documentó todo lo que hicimos y además ayudó, digamos, estuvo laburando. Es una mina con una polenta impresionante. Y estuvimos un mes viviendo en la base, picando paredes, haciendo la reconstrucción, qué sé yo, y después volví acá y escribí el trabajo. O sea, tenía que hacer de Batman y de Robin a la vez. Y el trabajo era pesado, digamos, era pesado, era largo y tenía una carga histórica tremenda, ¿no? Y bueno, lo hice, lo entregué 2 meses tarde, porque soy un perro estimando los plazos, sigo siéndolo, pero un poco menos. No, ahora sé que voy a llegar tarde. Lo pongo mal, pero porque es lo que conviene. Antes pensaba que iba a llegar. Es mucho peor eso. Y bueno, a partir de ahí me solté un poco más, pude ver que la actividad andaba. Estaba copado con lo que estaba haciendo, tenía un lugar, tenía algo de guita para funcionar. Logré editar el libro junto con el Leonardo Sacomano, que es médico forense de acá de Bariloche, y laburar con un médico es algo inusual para nosotros, y estaba bueno, y me contaba casos, y nada, hicimos un laburo hermoso. Terminamos, presento el informe del CONICET con un libro, qué sé yo, me lo rechazaron. Me rechazaron un informe del CONICET. Lo que sucede en el CONICET es que, o sea, lo único que pide el CONICET es que cada 2 años hagas un informe. Y te bochan un informe, te dicen malo, pórtate bien, haz lo que nosotros decimos, y si después de 2 años vos no rectificaste eso, estás despedido. Tu carrera ha terminado. Y pasaron 2 años, yo trabajé, hice un montón de pericias, tenía la presentación del libro adentro, había trabajado en un montón de pericias grandes y extenuantes. O sea, me dediqué a hacer que ande el circo, ¿no? Que ande la actividad. Estaba solo con Marina Stuque ayudando, que era licenciada en criminalística. Y está por salir está reuniéndose la comisión y alguien viene y me cuenta, me dice, mira,
el segundo informe te va a venir rechazado. Se está discutiendo qué hacer, no sabemos bien qué hacer, pero el segundo informe no va a salir. Y bueno, bueno, hay que bancarse que, digamos, que te echen. Yo había mandado una carta al CONICET diciéndole, miren, yo quiero hacer esta actividad porque me parece que es importante hacerla desde el Estado. Yo podría ser una consultora porque se factura mucho a través de esto. Yo podría ganar más plata teniendo una consultora, y qué sé yo, pero me parece que el Estado, yo estoy estudiando principalmente crímenes de lesa humanidad ejercidos como terrorismo de Estado. Entonces me parece que está muy bueno que el Estado mismo sea quien se encargue de analizar esto y tener una profundización hacia la verdad, no un privado. Entonces, para mí era un valor quedarme en el Estado. Y escribí una larga carta al CONICET comentándole esto, que nunca me contestaron. En CONEA hay ingreso para los temas prioritarios de CONEA y nada más, así que estaba clarísimo que si me pasaba algo me quedaba mal, en el aire. Esa situación también hizo que nunca tomara un alumno, porque bueno, tal vez yo no estaba maduro para tomar un alumno, y porque ¿qué vas a tomar un alumno para decirle, mira, vení acá, así te cagan la vida como me la están cagando a mí? No tienes de mucha gracia. Entonces, uno quiere, si tiene un alumno, uno lo quiere cuidar, quiere tratarlo bien, quiere que le vaya bien, y eso eran condiciones que yo no lo podía ofrecer si yo no las tenía. Así que fueron tiempos mistongos esos. Y cuando estaba con el aviso del informe rechazado, dije, bueno, ya está, ya perdí, ya está. Y justo en esa época me estaba mandando cartas de Buenos Aires la productora de Adrián Paenza, del programa de Paenza, que me quería hacer una entrevista. Y a mí me daba fiaca, era Buenos Aires, que yo le estaba dando vueltas, porque yo tenía otros problemas, ¿viste? Y dije, sí, ¿sabes qué? Voy a Buenos Aires. Voy a Buenos Aires. Y la productora me pagó el pasaje. Era caro en aquel momento el pasaje. Y ese mismo viaje pedí una entrevista con el ministro de Ciencia y Técnica. Yo lo conocía de vista nada más y de oídas. Entré a la página del ministerio, había que mandar un mail para pedir una cita con el ministro. Yo escribí un mail fundamentando por qué quería hablar con el ministro y me contestaron el mismo día que ok. Lino Barañao. Me fui a Buenos Aires, un día estuve en Buenos Aires. Llegué, fui al Ministerio de Ciencia y Técnica, me recibió el ministro. Yo había ido con un dossier para contarle mi trayectoria y mis problemas, y qué sé yo. Empecé a hablar y me dijo, ya te conozco, sé lo que haces, me encanta, qué sé yo, ¿qué problema tenés? Dije, bueno, las comisiones del CONICET. Y él estuvo muy bien, la verdad que él me dijo, mira, esos son los criterios que no queremos más. El CONICET depende de mí, está debajo mío, así que yo puedo revocar cualquier decisión del CONICET, y yo me voy a asegurar de que a vos no te despida nadie, pero no, hay que ver cómo se hace. Así que me dio un mail personal, quedamos en que iba a hacer una gestión para resolverlo, hablando con la CONEA, qué sé yo, y eso no funcionaba. Pasaban los meses y eso no funcionaba. Ahora a la tarde yo fui al programa de Paenza. Y Paenza me hizo una entrevista muy larga. Paenza viene a la Argentina una vez o dos veces por año, hace todas las entrevistas ahí y después las editan y sale todo el programa un año con ese laburo.
Así que era uno atrás de otro que entrábamos al estudio. Imagínate, entras a un estudio de la televisión pública, tremendo estudio, y ahí, antes de que empiecen a filmar, me dice, ¿de qué quieres hablar? ¿Hay algún tema que quieras hablar en particular? Sí, le digo, quiero hablar algo sobre el CONICET, porque tengo un problema, qué sé yo. Bueno, sí, listo, empezamos, y empezó el reportaje. Empezó el reportaje, viste, uno está así con... Las cámaras no son esto, son una cámara así de grande y te la ponen acá. No las podés evitar. Y empezó el reportaje, todo tenso. Paenza se equivocaba mi nombre a cada rato, me llamaba Ricardo. Y bueno, de a poco me fui aflojando, y cuando ya estaba así flojito, diciendo, bueno, ya está, este reportaje está buenísimo. Si me viera mi vieja, qué sé yo. Y de repente Paenza me dice, ¿y qué problema tenés con el CONICET? Me quedé helado. Y dije, no, pará. Con el CONICET no tengo ningún problema, porque el CONICET ha bancado toda mi carrera. Yo estoy muy agradecido con el CONICET. El CONICET me ha hecho entrar a la carrera de investigador, hasta ahora es lo que me paga el sueldo. Pero con las comisiones asesoras tengo mis serias diferencias, ¿no? Las comisiones asesoras son comisiones de pares, están muy bien para evaluar la calidad del trabajo científico, pero en aquel momento el argumento de la comisión asesora era que yo no hacía investigación, que casi no hacía física y que no estaba haciendo investigación. Y mi tesis era, sí, estoy haciendo investigación porque estudiar lo que pasó la noche del 22 de agosto de 1973 en la base Almirante Sar es investigación. No es una investigación que sirva para publicar en Physical Review Letters, pero sirve para publicar en algunas revistas internacionales de forense, y es investigación, porque yo estoy elucidando un tema del cual no se sabe nada, o se sabe poco. Yo también soy muy cabezón, ¿no? Entonces argumenté esto online, digamos, en la televisión, y dije que hay algo que las comisiones no pueden evaluar, que es la pertinencia social de algo, la utilidad social de algo. Que los físicos podemos evaluar temas que tienen que ver con la física, pero para evaluar la utilidad social de algo necesitamos otros actores sociales mirando qué es lo que hace uno, ¿no? Y que ese era mi gran disenso con la Comisión de Física del CONICET. Cerró el reportaje y me temblaban las patas cuando me fui, ¿no? Porque había dicho cosas medio fuertes en el aire. Y pasaron 3 o 4 meses antes de que se emitiera el programa. Y mi situación estaba sin resolverse. Y cuando se emite el programa, Barañao lo ve, transcribe lo que yo dije, se lo manda al CONICET, lo recibe el secretario de Tecnología de aquel momento, que era Signeritz, que había visto el programa y había estado encantado con lo que dije, porque también están las discusiones adentro del CONICET, estas discusiones, y me llamó por teléfono, me dijo que estaba de acuerdo conmigo, que me pasaban a la Comisión de Tecnología, que no es solo de tecnología, sino de transferencia tecnológica y social, que mi trabajo entraba perfectamente ahí. Y a partir de ahí cambió mi carrera, la apreciación de mis pares, la inserción institucional. O sea, me pagan para que haga lo que hago y tengo ganas, ¿sí? Y para mí es una lección de vida esto de decir, bueno, ¿querés hacer algo? No seas boludo, pero hacelo. ¿Sí? El motor de tu carrera y de tu actividad tiene que ser lo que vos querés hacer. Por supuesto que uno no sabe lo que quiere hacer y es un largo camino descubrirlo.
pero si uno es cabezadura y profundo en lo que hace, terminás haciéndolo. ¿Sí? Por eso creo que, digamos, siempre pienso que la moraleja cuando doy una charla o algo así, no es que todos quieran ser como yo, que todos quieran ser forense. Lo que me gustaría que funcione es que cada uno se anime a agarrar lo que sabe y usarlo para lo que se le cante. ¿Sí? Y eso no hay mejor guía que eso. No hay mejor guía que eso, no hay mayor satisfacción que eso. Mucho más que seguir la carrera, como la llamo con los amigos, la carrera unidimensional, ¿no? Que vos empezás la tesis, el laburo experimental 4 en un tema, la tesis de licenciatura en el mismo tema, la de maestría en el mismo tema, el doctorado en el mismo tema, después te vas afuera a hacer el mismo tema y usas siempre el mismo programa para hacer... No puedo entender eso. El mundo no funciona así y es muy difícil tener una satisfacción real o pensar que uno descubre algo nuevo en esos términos, ¿no? Por supuesto que no quiero desmerecer. Hace poco leí un libro muy lindo que es más o menos lindo, pero tiene un par de ideas lindas, que se llama El científico rebelde, de Dyson. Habrán visto la ecuación de Dyson, cuántica, ¿no? Ok, lo siento. Bueno, no importa. Un viejo pope de la física escribió un libro que habla justamente de que la rebeldía es esencial a la ciencia, ¿no? Yo pienso lo mismo, por eso me compré el libro, porque la física nació con Galileo y Galileo nace en un ataque a la jerarquía eclesiástica o en un esfuerzo de contraponer la razón mejor dicho, a agregar una cierta razón a la fe, porque no era anti-eclesiástico Galileo, ¿no? Lo que él quería era una reforma en la iglesia. Y Dyson da la idea de que siempre hubo, no me acuerdo cómo los llama lobos y gusanos, creo que los llama. O topos, no gusanos, topos. Lobos y topos. Que en la ciencia se pueden ver lobos y topos. Los topos son esos tipos que trabajan en un tema y lo van horadando, lo van limpiando, van en profundidad, que agarran la espectroscopía de las moléculas y calculan todos los niveles que hay, y los miden, y le cambian el contenido isotópico y miden de vuelta, o miden todos los niveles espectroscópicos de los núcleos. Y es un trabajo que es indispensable. Sin ese trabajo la ciencia no funciona. Y está el trabajo de los lobos, que salen corriendo, van, se comen un tema, lo cagan y van a otro tema y la laburan y que es gente muy creativa, pero a la vez muy dispersa, ¿no? Que hace distintas cosas. Y que la ciencia necesita de las dos cosas. Necesita de los lobos y de los topos. ¿Sí? Que hay buenos periodos para ser lobo y buenos periodos para ser topo. ¿Sí? Hay periodos en que está bien vista una cosa y que hace falta una cosa para que progrese la historia. Hay periodos en que hace falta otra. Y él da el ejemplo de que el lobo más grande que hubo fue Richard Feynman, que trabajó en la electrodinámica cuántica y después trabajó en 3 temas más, y cuando le dan el premio Nobel por la electrodinámica cuántica, él ya estaba lejísimo de lo que había hecho, ya había cambiado muchas veces de tema. Y bueno, qué sé yo siempre fui un tipo disperso, ¿sí? Yo me pongo a laburar en un tema y me pongo a leer de este otro y este ya me rompe las pelotas, pero lo sigo haciendo y empiezo a hacer otra cosa y me cuentan de algo y me quedo fascinado y eso en la investigación tradicional es un defecto muy grande. Todo el mundo me decía, pará, concentrate en un tema. Y no, me cuesta un horror eso. Necesito aprender algo nuevo todas las semanas. Necesito tener una idea
día por medio, si no, no me siento mal. Y creo que en este área logré hacer que esa condición que es tan negativa en un ambiente, en esto es una ventaja profesional, ¿no? Y ese es el segundo punto importante que me parece, que es, fíjense cómo son ustedes y busquen el ambiente donde cómo son ustedes sea una ventaja, ¿sí? No traten de adaptarse necesariamente a otra dinámica. Si ustedes son tipos ordenados, metódicos, ellos busquen un ambiente ordenado, metódico, que les dé esa tranquilidad. Si a ustedes les gusta estar al aire libre, busquen un laburo al aire libre, ¿sí? Es fácil, ¿sí? Hay laburo para todos. La carrera en física, como en cualquier otra cosa, puede ser muy diversa y hay que animarse a pensarla, ¿no? Me hiciste una sola pregunta. Lamento expandirme tanto. Somos con Pablo Florido también. Hola y Pablo ya. Sí, soy muy charleta. Yo lo que quería preguntarte era si vos podías darnos el o los casos más relevantes que has tenido, que te ha tocado mirar y cómo ha sido un poco. Y para mí el caso más relevante, bueno, todos tienen una relevancia distinta, ¿sí? El caso más relevante como peso simbólico fue el tema de la masacre de Trelew. Porque es un caso de la historia argentina. ¿Sí? Un caso que se ve 35 años después y que el fallo se produce 40 años después de la masacre. Y el hecho de la masacre de Trelew no es un hecho cualquiera dentro de la historia argentina. Ocurrió en el año 72. Fue, a mi juicio, el primer acto de terrorismo de Estado marcado dentro de las instrucciones del Plan Cóndor, con la justificación ideológica que después va a desarrollarse completamente del 76 en adelante. Pero esto ocurre en el 72. O sea, es la primera vez que presos a disposición del Poder Ejecutivo son fusilados, ¿sí? Sin más. Y que fue un golpe duro para una generación, ¿sí? Tal vez hoy, 19 pibes muertos no suene a mucho, después de 30.000 desaparecidos. Pero en aquel momento era algo fue cruzar una línea. Fue cruzar una línea que prefiguró lo que vino después, ¿sí? Creo que si tenemos que buscar un punto donde los militares cruzaron la línea, fue para mí la masacre de Trelew, sin duda. Así que fue algo muy, muy significativo. Y esa carga, al hacer el trabajo, se trasluce de alguna manera. O sea, tenía una enorme responsabilidad para hacer eso. Yo lo sentí todo el tiempo, lo sentí al declarar. Fui a declarar a Trelew, los jueces pidieron una visita al lugar, así que yo les hice una reconstrucción en el lugar de lo que fueron los hechos. Eso fue el trabajo más importante. Y curiosamente en ese trabajo la física que aparece es sencillísima, es nada casi. Lo que más resulta útil es la capacidad de ordenar la información, de sistematizarla, de hacer un trabajo de topo, ¿sí? Hacer un trabajo de reconstrucción, de hacer el plano a escala del lugar, de ver cómo modificaron las paredes. Fue un estudio de paredes.
y con una utilidad muy parcial también, ¿no? Pero creo que fue el trabajo de más peso que hayamos hecho. Y el mejor trabajo que hice fue el último que terminé, que fue el estudio que hice sobre los pibes que mataron acá en Bariloche el 17 de junio del 2011 fue, ¿no? 2010. ¿Fue por después quemaron la comisaría? ¿Fue por el que después quemaron la comisaría? Claro, sí. Ese trabajo fue, me siento orgulloso, creo que es mi mejor trabajo. Fue un trabajo muy difícil de hacer, de ordenar los videos, las fotos, establecer los desplazamientos de la gente, cuánta gente había, dónde estaba. Fue un trabajo muy, muy minucioso, una reconstrucción exquisita del día, pero a la vez fue un trabajo hecho bajo una enorme presión emocional, porque fue un hecho que pasó acá, yo estaba acá cuando pasó, fue un hecho donde había un compromiso muy, muy fuerte y donde hay que elaborar, ¿viste? La bronca, lo que ves es muy contrariante, ¿sí? Lo que ves no se parece a la reconstrucción que hicieron los medios de lo que pasó, a lo que dicen cualquiera, ¿sí? Lo que ves, la realidad es mucho más compleja y te obliga a ir en contra de todos tus prejuicios. Y la ciencia tiene ese mecanismo. Lo dice Einstein en alguna cita que, por supuesto, no me voy a acordar, pero dice algo así: cuidado, la ciencia puede hacerte cambiar de opinión. ¿Sí? Y hay muy pocas disciplinas que te pueden llevar a cambiar de opinión. ¿Sí? Y hace falta una cierta formación para lograr tener confianza en tus métodos y poner en cuestión lo que vos pensás. Desgraciadamente no está pasando nada con esa causa, cosa que me da un profundo dolor por Bariloche, pero es cierto que el trabajo, una vez hecho, está en manos de la sociedad y la justicia, y sigue siendo el trabajo que más interesante me parece, ¿no? ¿Tuviste amenazas o ese tipo de cosas? ¿Eh? ¿Tuviste amenazas o ese tipo de cosas? ¿No? Pues incluso este caso era gente muy pesada. Pero no pasa nada, ¿sí? Ni siquiera imputados. No están, digamos, yo no sé si están protegidos por el poder, pero está funcionando así, ¿no? En realidad siempre nos llamaron tan tarde para hacer las cosas, no es este el caso, pero en los demás nos llamaron tan tarde para hacer las cosas. En Teresa Rodríguez nos llaman al año o a los 2 años que fue el hecho. Nos llaman cuando no saben qué hacer. Entonces estamos lejos de la amenaza. Por otra parte, siempre corremos con la idea de que todo el mundo piensa que no vamos a poder hacer nada. Agarramos casos que son horribles, ¿no? Entonces podemos trabajar muy tranquilos. Y otro punto importante es que estamos en Bariloche. Yo tenía amigos en Buenos Aires cuando trabajábamos en la masacre de Avellaneda. Fue un caso raro para trabajar porque estaba por empezar el juicio cuando nos llaman a hacer la pericia. Y la pericia tiene que estar antes que promedie el juicio, ¿sí? Porque si no, no sirve. Entonces fue una pericia hecha en tiempo récord mientras el juicio estaba empezando. El juicio empezó en Loma de Zamora, la masacre de Avellaneda es donde mataron a Costecchi y Santillán, ¿no? Y el juicio empezó en Loma de Zamora, había un acampe permanente en la puerta del juzgado, aparecía en los diarios en todos lados, en las noticias y qué sé yo. Y tengo un amigo de Buenos Aires, yo estaba laburando un montón de horas por día, un amigo de Buenos Aires me escribía: ¿cómo hacen para aguantar la presión?
Y ni me entero. No tengo radio, laburo todo el día, no miro tele. No hay presión. Estamos en otro lado. Con lo de Bariloche me he sentido más presionado. O sea, uno siempre es un paranoico y dice, hoy esta semana tengo que terminar este trabajo, porque si no lo presento, es qué sé yo, voy a perder el deadline para la AFA o algo así. Pero en este tema es más difícil. Venía a laburar, prendía la radio y escuchaba una entrevista que decía, sí, estamos esperando el resultado de las pericias para poder analizar lo que pasó. Entonces, es mi trabajo. Y acelerás, ¿viste? Para llegar antes y terminar la pericia antes. La presión funciona por otro lado. No, nunca tuve amenazas directas. Sí he tenido miradas raras, apretones de manos sugerentes. Cuando estaba en la facultad, ya que estamos al pedo, digamos, que tenemos tiempo, ¿no? Ustedes lo van a editar y van a sacar cosas. Cuando estaba en la facultad, yo entré a la facultad en los 80 y la democracia no llega hasta fines del 83, se aflojan un poco las cosas, pero tuve unos años de facultad pesada, digamos, ¿no? Llena de policías, y con una comisaría en el pabellón 2, lo que ahora es una farmacia, no sé si sigue siendo una farmacia. Hay una farmacia. Bueno, lo que es una farmacia que tiene barrotes, para que no se... Eso es una comisaría, ¿no? Y te metían adentro, te hacían tocar el pianito, y si estabas en una reunión sospechosa, te fichaban. Y yo y todos mis amigos estábamos fichados. Por sospechosos, digamos, no sé, nos reuníamos a charlar. Y una vez, me acuerdo, mis amigos andaban por Plaza Italia, pasaron sin querer un semáforo en rojo, los para la cara, y dice, pasaron el semáforo en rojo, no se dan cuenta ahora, qué sé yo. Y se acerca un cana de atrás, le pone la mano encima al cana de tránsito que estaba ahí y le dice, pará, este Fede y este es Esteban, son buenos pibes, medio quilomberos, pero... Y dijo el nombre de todos los que estaban en el auto. Y ahí yo no estaba en el auto, pero yo que estaba con ellos todo el día, me cagué todo. Y todos nos cagamos todo. Y en aquel momento decidimos, bueno, tenés dos alternativas. O haces buenas letras y te quedás en el molde, o cuidándote, haces lo que pensás. Y, digamos, pero acá el miedo es lo determinante, ¿sí? ¿Vas a tener miedo o no vas a tener miedo? Y en aquel momento decidí que tener miedo no sirve. Tener miedo a eso no sirve. Tenés que ser vivo, pero no tener miedo. Por más que por más que te asuste un poco, tenés que ir en contra de ese miedo, porque el miedo es lo que ellos quieren provocar. ¿Sí? Y la herramienta es el miedo. Entonces hay que desactivarlo antes de que empiece. Y no te digo que no tengo miedo de nada, pero bueno, hay que elaborar eso. Tal vez me han amenazado y ni me di cuenta, de tan pajarón que soy. Sí, pero no es el caso. El segundo caso, que había visto la manera de identificar a alguien en una película, Teresa Rodríguez. ¿Cómo fue el método aquí? El método fue así. Nosotros veíamos la gente que con armas, escuchábamos los disparos, pero no veíamos quién disparaba, en qué momento, ¿no? Y veíamos el momento en que ella caía.
Y después de ver muchas veces el video, de verlo, veíamos que nos faltaba información. Y esto fue idea de Ernesto. Dijo, ¿por qué en vez de ver el video, escuchamos el video? Y esa idea es genial. Porque un video tiene o 25 o 50 cuadros por segundo, cuadros que son una porquería, porque la norma NTSC tiene 500 líneas. Un monitor con 500 líneas, te vomitas encima y no lo usás, no sirve ni para terminal de texto. Entonces la calidad del video es una porquería y tenés muy poca información, son 25 cuadros por segundo. En cambio, si vos miras la señal de audio, para que se escuche razonablemente necesitas tenerlo digitalizado en 16 bits y necesitas 44.100 muestras por segundo. Un montón de informaciones. Entonces empezás a ver los audiogramas y lo divertido es que tienen muchas escalas de tiempo. Vos podés ver con buena resolución cosas que ocupan 1 milisegundo o cosas que ocupan 3 minutos. ¿Sí? Esos son muchos órdenes de magnitud. Son 100.000 órdenes de magnitud. Son 100.000. Hay un factor 100.000 entre uno y otro. Son 5 órdenes de magnitud. ¿Sí? De hecho, te marea mucho laburar con audio porque tenés que estar todo el tiempo pensando, ahora estoy en la escala de los minutos, ahora estoy en la escala de los milisegundos, ¿no? Y cuando analizás el sonido de un disparo, se ve el pum, el sonido es muy impulsivo, pero también se ven como otros pum más chiquititos, que son una copia chiquita del sonido original. Y en algún momento nos preguntamos, ¿esto no serán ecos? El eco es un rebote del sonido en un objeto del escenario que llega un ratito después, porque hizo un camino más largo. Cuanto más largo, te lo dice el retraso con el que llega. ¿Sí? Entonces, en el caso de Teresa Rodríguez, los objetos principales que producían ecos eran 8 postes de alumbrado público, porque todo esto ocurría en un puente. Entonces en los alrededores no había nada, lo más próximo a la gente que disparaba en esos 8 postes, ¿no? Según dónde estabas posicionado respecto de los 8 postes, tenías una secuencia de ecos diferente. Entonces todo el truco consistía en ver cómo transformar la información de los retrasos a los distintos postes en información espacial para ubicar los ecos. ¿Sí? Esa idea se nos ocurrió al tercer, cuarto mes de trabajo, pero hasta que le invocamos a lo que era, nos llevó 3, 4 meses más. Y finalmente la respuesta es muy sencilla, ¿no? Los delays fijos definen una zona en el espacio. Delay quiere decir el tiempo que hay entre el sonido y el eco, define una zona en el espacio en que la diferencia entre el camino directo y el camino rebotado es constante. ¿Sí? Y eso es la definición de una hipérbola. Entonces, casualmente yo me había sacado 10 en geometría en la facultad, ¿sí? En la parte de secciones cónicas, me gustaba eso. Y en colisiones lo había usado a morir. Eso es otra cosa interesante. Todo lo que aprendí en investigación básica lo usé a morir, ¿sí? O sea, realmente tengo que reconocer que, si bien no era mi destino, fue muy útil, ¿sí? Por eso muchas veces alguien me pregunta, yo quiero ser forense, qué sé yo. Mirá, si tenés tiempo, hacete un doctorado en partículas, ¿sí? No tenés que ir derecho a lo que querés hacer, no hay por qué ir derecho a lo que querés hacer. Hay cosas que te van a servir para hacer lo que querés hacer y no tienen por qué ser exactamente lo que estás buscando, ¿sí? O sea, todo lo que aprendí en colisiones, lo que aprendí en óptica, todo eso lo usé siempre.
y por un lado parece medio mágico, o sea, porque las hipérbolas y las elipses en colisiones atómicas te pudrís de verlo y las ves representadas en hipergeométricas, es lo que comes todos los días. Y eso lo usé muchas veces para distintas causas. Así que aprender cosas, sea lo que sea, sirve. Hay una cita de Galileo que dice que en vez de tratar de aprender de todo algo, ¿sí? Si uno trata de aprender de todo algo, termina hablando sin saber. Pero si uno estudia un tema cualquiera, cualquier tema, lo estudias en profundidad y llegás al fondo, entendés todo. ¿Sí? Ves la trama con la que está construida el universo entero. Y eso vale para la formación. Hacer una tesis de doctorado en un tema minúsculo que no le interesa a nadie, pero que lo haces pelota, vas hasta el fondo, es lo más formador que hay. ¿Sí? Por eso, no necesariamente, si uno quiere hacer algo aplicado, tiene que hacer cosas aplicadas todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, me fui un poco de la pregunta, pero Sí, quedó respondida, ¿no? sí, sí. ¿Y qué averiguaron? ¿De dónde venía el tiro? ¿O porque la cara no? Bueno, eso es una de las cosas tristes y una de las moralejas raras de la historia. Sacamos con una precisión de 30 centímetros por 20 centímetros de dónde venía exactamente el tiro. Y vas a ver el video y ves que hay un montón de gente ahí. ¿Sí? En realidad se ve unos escudos, hay una línea de escudos, y sabemos que el tiro viene atrás de los escudos, y se ve unos tipos altos, y sabemos que el tiro viene de adelante del tipo alto. Y ahí hay alguien, porque se ve una sombra, pero no sé quién es. De todas maneras, decir eso es un montón, y el juez, con los testimonios, sabe quién estaba dónde. ¿Sí? Pero está bueno el punto es bueno para marcar que esto no se parece a las series en las que vos descubrís el villano, salís corriendo, lo perseguís, el villano dice, sí, lo maté porque me tenía podrido. No, eso no pasa. Eso no pasa. Vos lo que haces es aportar información para que el juez, que tiene otra información, lo pueda integrar y pueda hacer un fallo más o menos justo si es que la justicia llega. ¿Sí? Es más modesto el rol. Pero a la vez es más interesante. Hay causas en las que no quisiera estar en el pellejo del juez. Y está bueno no meterse en el pellejo del juez. Está bueno meterse en lo que uno sabe hacer y hacerlo bien. Uy, ya te robamos 2 horas. ¿2 horas que estamos hablando? Sí. Así que te agradezco. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más, pero si no te liberamos para no tener Si quieren hacer otra pregunta, total lo editan ustedes, el problema es ustedes.